Hola, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo a mi canal, Fran Basi, Informática Básica para todos y para todas. Bien, hoy traemos un nuevo video tutorial de HTML5 que vamos a ver lo que es la estructura global, que vimos un poco al principio del vídeo, pero más detallado. Vamos a ver de qué se compone la estructura global de una página web, con todas sus sesiones y algunas etiquetas nuevas, para así ya comenzar el curso y empezar a ir añadiendo etiquetas y lo veáis a fondo. Así que vamos a ello, ver el vídeo hasta el final y no irse, esperarse, que está muy bien. Vamos a ello. Bien, vamos a irnos a nuestra carpeta de curso web 2022 y aquí dentro vamos a abrir una nueva carpeta, bien, que le vamos a poner el nombre de estructura global. No dejar nunca espacio. Siempre cuando escribáis el nombre de la carpeta, por ejemplo, para estos temas de HTML, ponerle un guión, no dejar espacio, estructura global. Ya ustedes le dais el nombre que queráis. Vamos a darle este nombre. Bien, ya podemos cerrar la carpeta y nos vamos a ir a nuestro Visual Studio Code, que espero que también ustedes lo hayáis descargado. Si no, podéis poner, por ejemplo, otro editor de texto, perdón, como el Notepad o otro cualquiera. Esto lo podemos cerrar, a meter lo que es la carpeta de estructura global. Aquí la arrastramos hacia aquí. Y esto ya lo podéis cerrar. Nos indica que si confiamos en los autores somos nosotros. Esto lo podéis quitar. Perfecto, ya tenemos aquí nuestra carpeta. Le vamos a abrir un archivo, nuevo archivo como aprendimos, y le vamos a poner index con la extensión .html. Ya tenemos nuestro archivo creado. Bien, y ahora vamos a construir lo que es la estructura general de toda la página web. La página web, lo que es HTML5, el estándar nuevo, lleva un conjunto de tres estándares, son tecnologías diferentes como es el HTML5, CSS3 y JavaScript. Nosotros tocaremos las dos primeras. Son tecnologías muy distintas. Todo estándar HTML comienza de la siguiente manera. Se abre el signo mayor que, las etiquetas van a ir todas con el símbolo mayor que y menor que, y vamos a poner el signo de admiración hacia abajo. Ahí ya en menos aparece este doctype, pero nosotros lo queremos crear a mano. El doctype siempre va a ir en mayúscula, ¿bien? Nunca en minúscula. Y al lado de la doctype vamos a poner HTML. Toda creación de página web, toda estructura siempre va a comenzar con esta etiqueta primero, doctype HTML. La segunda es, también símbolo mayor que, para no repetirlo, HTML, length, ponemos símbolo de igual y las dos comillas. Y le vamos a poner es español. Esta etiqueta, ¿para qué sirve? Esta etiqueta lo que nos hace es que al navegador le estamos diciendo que esta página va a ir en español, puede ir en otro idioma, puede ir en inglés, alemán, según el idioma. Pero es para que nosotros los humanos lo entendamos. ¿Bien? La siguiente etiqueta es el GEA. El GEA. ¿Bien? Vamos a cerrar y ya se nos cierra la etiqueta. El GEA es la cabecera, que es donde va a ir toda la información de nuestra página web. El título de nuestra página web, los metadatos, los scripts, los links que nos lleven a otras páginas URL,
esto lo vamos a ver solo nosotros. Esto a nivel de usuario, la persona en su página web no lo va a ver. Esto no lo ve. ¿Bien? Otra cosa muy importante es el meta. Meta charse. El meta charse, digamos que es la codificación. La codificación que es UTF-8. Esto siempre va ahí en nuestro GEA. Y cerramos nuestra etiqueta. Meta charse UTF-8. Y otra etiqueta es el title. Que el title es lo que nosotros vayamos a poner, va a salir en la pestaña del navegador la información de nuestro sitio web. Por ejemplo, podemos poner mi primera página web. Y esto va a salir en nuestra pestaña. Algunos otros metas, por ejemplo, tenemos, vamos, en internet vienen muchos, pero vamos a ver, por ejemplo, un par de ellos, tres. Tenemos, por ejemplo, vamos a ponerle ahí el símbolo. Tenemos el meta name igual a description, meta name description y content, que es el contenido. Y ahora vamos a explicar cuál es este meta. Y cerramos. Bien, el meta name description content quiere decir que escribamos un contenido de lo que, por ejemplo, a qué se dedica nuestra página web. Podemos, por ejemplo, poner tenemos, por ejemplo, tenemos productos de, por ejemplo, de papelería, poner un poco más, tenemos productos de papelería en Sevilla o en Madrid y nos dedicamos para temas de colegio, oficinas y se podría explayar un poco más. Bien, por ejemplo, tenemos otro meta, es el meta name, podemos poner, por ejemplo, autor, que sería quien escribe la página web. Autor mejor lo escribimos en inglés para autor o en español, como queráis. Autor, y podéis poner aquí content, por ejemplo poner o manual web, por ejemplo, y cerramos. Y otro meta muy importante también para el tema del posicionamiento SEO es el meta name keyword. Si no sabemos buscar keyword, se puede buscar keyword. Y content. ¿Para qué sirve este meta? El meta name keyword content a la hora del posicionamiento SEO. Por ejemplo, esta empresa, vamos a poner por ejemplo que es de productos de papelería, como hemos dicho. Pues la palabra keyword son palabras clave que a la hora de buscar en el posicionamiento nos aparece. Por ejemplo, podemos poner lápiz. Siempre las palabras clave las separamos con coma y sin espacio. Lápiz,
goma, cuadernos, así sucesivamente, folios, ¿bien? Siempre separarlas por coma. Y esto es alguno de los metas más importantes. Y el tite. Esto es referente al GEA. Hemos dicho que esto lo vemos nosotros, el usuario no lo ve. Y ahora vamos a ir con la estructura. La otra vez comenté un poco que esto va por jerarquía. El HTML, el HTML lo que va a hacer englobar todo el documento. El HTML va a ser, digamos, el padre de los demás de la jerarquía, por ejemplo, del GEA, del body, así sucesivamente. Y irán también hijos de algunas etiquetas. Lo vamos a ir viendo poco a poco. A continuación del GEA va a ir nuestro body. Un body que se abre y un body que se cierra. Y este es nuestro body. Y aquí va a ir el HTML que hemos dicho que engloba todo el documento. Tenemos el HTML que se abre, HTML que se cierra, body que se abre, body que se cierra. La estructura web va de esta manera. Bien, vamos a continuar. Vamos a crear otra de las nuevas etiquetas de estándar de HTML. Tenemos el body, hemos dicho, vamos a crear el header, header, etiqueta header. Esta es una sección, el header lo que va a llevar, lo que va a englobar va a ser, puede llevar bien el logotipo de la empresa, puede llevar redes sociales, lo que son los iconos de redes sociales, puede ir nuestro, por ejemplo, nuestro correo electrónico, nuestro teléfono. Le suelen poner, que no está bien hecho, el nav, lo que es el menú de navegación. El nav normalmente se pone fuera, pero también se puede añadir aquí adentro. Nosotros de momento vamos a dejarlo aquí afuera. Se pueden poner también etiquetas, por ejemplo de H1, H2, de título, de subtítulo, que lo iremos viendo estas etiquetas. De momento vamos a poner un H1. Un H1 que es el encabezado principal. Vamos a poner, por ejemplo, un hola mundo. Bien. ¿A qué me refería sobre padre e hijo? Bien, body y header están al mismo nivel. Como el GEA ya aquí se cierra, esta sección ya se cierra. GEA es hermano de body, body es hermano de header y H1, que está dentro de header, sería hijo de header. Bien, para que lo entendáis, va en esta jerarquía. Header y body son hermanos, H1 es hijo de header. Dentro del header hay también una etiqueta que es nueva en el estándar HTML5 que sirve para englobar si por ejemplo en el header tenemos el H1 y a continuación también tenemos un H2 o tenemos otra etiqueta H3, así sucesivamente. Por ejemplo, hola, muy bien, ¿no? Perfecto. Estas dos etiquetas, tanto de H1 como H2, las podemos agrupar con la siguiente etiqueta nueva de HTML5, que es hgrow. Como tenemos lo de esto del cierre que se cierra, esto lo podemos cortar y lo podemos abrir aquí, pegarlo bien.
hgrow solamente sirve para lo que sería englobar las etiquetas, no las P, solamente etiquetas H1, H2, H3, H4. Esto es por el tema del posicionamiento y para que los navegadores detecten de que estas etiquetas están engrupadas en hgrow. Se puede poner, o si quieres, no hace falta que la ponga, pero sí, por lo menos para que lo sepáis, que se puede englobar con la etiqueta hgrow. Pues esto sería lo que es la sección header, para temas para poner logos, redes sociales. La siguiente sección sería el nav. ¿Qué es el nav? El nav es otra sección donde van a ir el menú de navegación, los enlaces, para facilitarle a las personas la navegación por esa página web. Aquí en el nav van a ir sus correspondientes listas, no hace falta que sean tan solo para la navegación. Se puede abrir otra navegación sin la etiqueta nav, que no hace falta, pero para que el navegador lo entienda mejor, se le pone un nav. El nav lleva una lista ordenada, que digamos es la UL. Esto iría de esta forma: nav, UL, que es la lista, y dentro de UL siempre también acordarse que va dentro de las listas LI. Las LI, por ejemplo. Ponemos aquí inicio. Ponemos otra LI. Por ejemplo, sobre mí. Ponemos otra LI. Vamos a poner aquí contacto. Y podemos poner aquí otra LI. Con blog, por ejemplo. Las etiquetas LI serían la etiqueta, en este caso, UL, padre de las etiquetas LI. Estas son las LI o los ítem hijos. Y la etiqueta nav sería el padre de la etiqueta UL. Bien, hijos de UL y UL hijo de nav. Bien, y esa sería la sección nav. Perfecto, se nos ha borrado. Bien, acordarse siempre de cerrar las etiquetas, abrirlas y todo correcto. ¿Veis? Ya va, nuestra estructura va creciendo. Tenemos los headers, tenemos la sección nav. Esto ya sí lo vais ordenando un poco para que no quede tan ahí perfecto. Vamos con otra etiqueta, también muy importante a la hora de hacer la estructura, que es la sección. Section que se abre, sección que se cierra. Bien, que es la sección, que es el bloque este bloque. La sección lo que hace es ordenar o bien por bloque o bien por columna lo que es nuestro contenido. Dentro de la sección, en toda sección, hay artículos. O sea que tendríamos que poner artículo que se abre y artículo que se cierra. Artículo o en español artículo. El bloque este de sección hemos dicho que puede ir por columna, o sea que vamos a interpretar en este caso que el artículo o el artículo sería la columna. La sección puede llevar las columnas o los artículos que queramos. Un artículo, 2 artículos, 3 artículos, según los artículos que queráis. Si queréis, por ejemplo, este código se reutiliza. Reutiliza es que lo podemos copiar y lo podemos pegar abajo.
Aquí 2 artículos, vamos a ponerle 3 artículos y se cierra la sesión. Artículo que se abre y artículo que se cierra. Acordarse siempre. Podemos crear etiquetas header o footer. Las etiquetas header y footer son flexibles. Quiere decir que, por ejemplo, dentro de un artículo podemos crear una etiqueta header y podemos crear, por ejemplo, si queremos, una etiqueta footer también. Por ejemplo, que no, pues, tampoco pasa nada, pero se puede crear. Vamos a seguir para no perdernos. Hemos dicho que la sesión contiene lo que son bloques o columnas para tener organizado nuestra estructura web. Y dentro van sus correspondientes artículos para, para contener el artículo. Lo que hace es que contiene la información sobre lo que vamos a poner en el cuerpo, información principal o todo lo que queramos poner en el cuerpo. Ahí van comentarios, todo tipo de información. Después tenemos la etiqueta aside, que es barra lateral, que yo normalmente, como lo dije en el principio del curso, yo no solía crear barras laterales, que le di forma como un blog. Yo lo que hago son páginas web, pero se le puede, para que lo sepáis, existe también lo que es el aside o barra lateral, derecha o barra lateral izquierda. Lo que la barra con aside, la barra lateral, esto es también otra sesión que lo que lleva es parte de información del contenido de la sesión de aquí. Este contenido sería contenido más importante y el aside o barra lateral lo que lleva es un contenido adicional del contenido este. O sea, por ejemplo, se puede poner link de algunas URL externas o alguna publicación de alguna fecha o algún contacto. Para eso serviría el aside. Vamos a poner aquí, por ejemplo, una P. Por ejemplo, vamos a poner aquí barra lateral adicional. Sería esta sesión. Y después del aside tenemos la barra institucional o bien normalmente se llama footer o pie de página. El footer es otra sección donde vamos a tener información, por ejemplo, de la página web. Podríamos poner, por ejemplo, del copyright, quién ha creado la página, o información un poco adicional de la persona de contacto, o una galería de imágenes. Podemos poner montones de cosas. Otra de las etiquetas nuevas en HTML5, en el nuevo estándar, es, vamos a irnos, por ejemplo, a vamos a dejarle aquí una separación, a este artículo, y es la etiqueta figure. Que esta etiqueta, la etiqueta figure, en su interior vamos a aportar lo que es imágenes o bien ilustraciones o un vídeo que queramos subir a nuestra web, vayan englobadas a lo que es la etiqueta figure. Después insertaremos lo que es una imagen. Y otra etiqueta nueva que va dentro de la etiqueta figure es fit caption. Si no, aquí, si el desplegable nos puede ayudar, si no nos acordamos de cómo se escribe, aquí está fit caption, que va dentro de la etiqueta figure. Y fit caption lo que hace es ponerle como una especie de leyenda, por ejemplo, imagen de un campo.
ejemplo, ¿no? Imagen de un campo. Y esto sería como se vería la imagen en sí y debajo como una leyenda, una pequeña descripción de lo que conlleva esa imagen. Aquí en las sesiones vamos a poner un relleno que es de Loren Isu, que vamos a estar trabajando con ello. Loren Isu es para rellenar lo que es contenido web, para no tener que inventarnos las palabras, y está muy bien. Vamos a descargar algunos párrafos. Loren Isu. Le vamos a aceptar y así vamos a rellenar las secciones. Le vamos a dar a copiar. Vamos a ir al Visual Studio. Vimos que la sección de bloque era para organizar un poco el contenido, las columnas, los bloques. Vamos a ponerlo. A este artículo le vamos a quitar el header y el footer. Tampoco, si lo queréis poner, lo podéis poner. Si no, no hay problema. Y para no repetir el H1, porque el H1 no se debe de repetir tanto, bueno, si queréis en cada artículo lo podéis repetir, lo podéis poner. H1 le vamos a poner el Loren Isu. Y vamos a ponerle para las P, le vamos a poner este párrafo, por ejemplo, para que haya un poco más de contenido. Y dentro del artículo le vamos a poner una P y le vamos a poner ese contenido. Y vamos a repetir lo mismo. Vamos a aprovechar este trozo de código, como dijimos, que se puede reutilizar, copiar. En este vamos a dejar la imagen. Bien, artículo. Y este lo vamos a poner aquí, en este otro artículo. Así. Y lo pegamos ahí. En el asai este y en el footer, por ejemplo, vamos a poner una P. Vamos a poner plantilla creada por nosotros. Bien. Y vamos a ver el avance de cómo va nuestra plantilla. Vamos a... Esto ya lo podemos cerrar. Nos vamos a ir a curso web. La carpeta verde es la que estamos trabajando en este proyecto. Vamos a abrir. Hemos creado una imagen para insertar una imagen. La carpeta de proyecto siempre vamos a tener una carpeta. Vamos a poner nuevo y le vamos a poner nombre o de imágenes. Ponerla siempre en inglés, mejor. Podemos poner imágenes. Y esta imagen la vamos a meter aquí. Bien, y vamos a abrir nuestro proyecto para ver cómo va el avance. De momento tenemos nuestra etiqueta que hemos creado, el header, el menú de navegación, la sección que hemos creado con los diferentes artículos. Bien, y este sería plantilla creada por nosotros, sería el pie de página. Esto ya lo podemos cerrar y vamos a ver cómo vamos a ingresar lo que es la imagen. Esto lo vamos a maximizar, perfecto. Lo vamos a adaptar un poquito. Bien. Y a la hora de insertar la imagen, vamos un punto más hacia abajo, tenemos que poner la etiqueta IMG. IMG SRC, que sería el atributo, que este atributo nos va a decir la ruta donde tenemos la imagen. Como comentamos, si no nos acordamos, esto nos da una pequeña ayuda. Le dábamos a igual, borrábamos las comillas dobles, volvíamos a poner las comillas dobles y ya nos daba un poquito de
de ayuda. Y aquí nos aparece lo que es la ruta de la imagen. La podéis hacer o bien escribiéndola, o bien ya la buscáis en lo que es Visual Studio Code, le dais y ya aparece la ruta. La ruta, como hemos creado una carpeta que se llama imágenes, y esta barra slab, ahí a continuación ponemos el nombre de la imagen. Nos tenemos que acordar del nombre de la imagen. Si no nos acordamos del nombre de la imagen, es muy sencillo. Nos vamos de nuevo a la carpeta y el nombre de la imagen sería material-escolar.jpg. Que no nos acordamos, la copiamos la ruta, nos vamos de nuevo a nuestro Visual Studio Code y aquí le damos a pegar y ponemos el nombre de la imagen. Siempre acordarse que termina en .jpg. ¿Ves? Ya nos aparece ahí y le damos. Esta etiqueta de IMG no tiene etiqueta de cierre, simplemente va así. No termina con un slash al final, como por ejemplo figure o fixcation. ¿Bien? Esta sería la ruta. Vamos a ver la imagen. Acordaros de que estamos en el navegador que, como pusimos el Visual Studio Code y la precarga, no nos aparece la imagen porque tenemos que acordarse que tenemos que activar lo que es botón derecho, Open with Live Server, para que nos aparezca. Bien, y ya nos aparece aquí, se nos abre una nueva ventana. Este ya sería el servidor local que nosotros le pusimos en la extensión de Live Server. Si no, si os quedáis en esta, porque la primera que se abre es esta, y después cuando terminéis, lo mismo, botón derecho y stop. ¿Bien? Si no, nos va a aparecer. Esta, si queréis, la podéis cerrar esta ventana. Y esta sería la imagen. La imagen es grande, no la hemos puesto menos resolución, pero para que sepáis cómo se ingresa lo que es la imagen. Bien, acordarse siempre que si creáis una carpeta que se llama imágenes, lleva un slab y a continuación el nombre de la imagen que la hayáis dado y la extensión del archivo en sí. Si fuera un archivo .png tendría que ser .png con la extensión o extensión web. Acordarse siempre, si no ponéis la extensión, si nosotros quitamos esta extensión, la imagen no va a aparecer. JPG, JPEG, para que aparezca la imagen, si no, no aparece. Y nuestra plantilla iría quedando así. Bien, en el próximo capítulo pues ya iremos un poco dándole, porque yo me suelo guiar, para tener una guía, suelo poner unos bordes a los headers, a las secciones, a los artículos, para ir guiándome, porque aunque se sepa un poco lo que la HTML, cómo va, mejor tener una guía para el tema de los márgenes, los padding, para ver cómo va. Y ya en el próximo capítulo iremos viendo más cositas. Bien, espero que os haya gustado el curso y nada, suscribirse, darle a la campanita para el tema de las notificaciones, dar un like, hacer algún tipo de comentario y así para que se haga un poco más así con más debate, como yo digo. Y nada, espero en el próximo curso que seáis felices y un abrazo.